a todos. Espero que estén muy bien. Hoy día tenemos una sesión especial porque tenemos un invitado muy especial. Lo estuve anunciando durante las semanas anteriores. Es un escritor de acá de Valparaíso. Voy a leer algunas cosillas de Cristóbal. Cristóbal Gaete, nacido en 1983. Es periodista y autor de Valpore, año 2009, Falta Realismo, Motel Ciudad Negra, que ganó además el Premio Municipal de Literatura de Santiago, y el libro Crítico. Ha sido antologado en México, en la revista Punto de Partida de la UNAM, en Estados Unidos e Inglaterra. Actualmente es editor del suplemento literario La Palabra Quebrada y trabaja en varios otros oficios de la literatura vinculados al territorio. Periodista, editor y escritor, Cristóbal Gaete, de 38 años, la mayoría de sus novelas cortas acaban de aparecer compiladas en el volumen Apuntes al Margen, un libro que usted puede adquirir, aprovechamos de pasarla, Apuntes al Margen, recién aparecido en las librerías vía MC. El libro incluye los textos que le han dado el nombre a uno de los nuevos autores a tener en cuenta en la narrativa nacional, como Valpore o Motel Ciudad Negra, porque obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago en el año 2015, como les decía. Nacido en Viña del Mar, pero criado en la comuna de La Cruz, parece natural que Gaete haya escogido la ciudad Puerto como en el escenario de sus relatos, porque mi papá de chico me llevaba al mercado cardonal de Valparaíso. Desde ahí conocí la ciudad. Pero hay algo más que solo un dato biográfico. La literatura entró en mí por su carácter vitalista, y Valparaíso es un lugar vivo que hace convivir épocas en sus calles y edificios. También gente muy distinta en sus noches largas. Entonces es efectivamente atractivo para escribir y vivir en él, nos dice Cristóbal Gaete en una entrevista del diario La Tercera en el suplemento del Culto. Entonces dejamos con ustedes al escritor Cristóbal Gaete, que nos va a presentar con su título y de qué se va a tratar esta ponencia. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Hola. Bueno, hola a todos y a todas. Me gusta estar acá. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Muchas gracias al colegio por recibirme. Hoy día les voy a hablar de la crónica como género literario, porque entiendo que ustedes estuvieron trabajándola hace poco en su asignatura de lenguaje y comunicación. Así que vamos a hablar de este género en relación a su historia, a su práctica, y vamos a revisar algún par de crónicas de un par de muy buenos escritores que pasaron por la zona, para que después, para ya el otro jueves, ustedes traigan una escrita junto a una fotografía, porque el otro jueves va a venir un fotógrafo conmigo a ver sus fotos. Miren, la crónica es un género fundamental para Latinoamérica, porque en Latinoamérica, cuando llegaron los españoles y trajeron su lengua, que es la lengua que nosotros hablamos, pero también hemos transformado, porque no hablamos como un español neutro como hablan los españoles. O sea, seguramente ustedes en algún momento han leído traducciones y han pensado esta palabra yo no la ocuparía. No sé, también estoy pensando que eso puede suceder incluso como no solamente en libros, sino también en otros soportes como los mangas, por ejemplo, que también es posible que hayan leído alguna de esas palabras que ustedes sentían que no eran parte de su mundo o su uso cotidiano. Ahí, cuando llegan los españoles, la crónica empieza a ser un género como fundamental para dar cuenta de estas aventuras que viven los conquistadores y se enfrentan es como el relato de una realidad en un principio, en el fondo, o sea, como el relato de una reconstrucción de cómo los hechos como están sucediendo. Eso sería como una cuestión fundamental de por qué en Latinoamérica la crónica se cultiva muchísimo, porque está ligada como a su origen, así como, por ejemplo, muchas personas de distintos países de nuestro continente, o sea, de la lengua que compartimos en nuestro continente, de México hacia abajo, han pensado en eso, han pensado que la crónica es su género literario, por eso
y porque claro, o sea, en el fondo como elementos como la novela, por ejemplo, géneros como la novela se crean en otros lugares, se crean como en otras culturas, en otras mentalidades y con otras estructuras. En cambio, la crónica tiene esta cuestión de que claro, o sea, va como adaptándose a una realidad siempre dinámica como la que vivimos en nuestros países, que siempre pasan cosas que pareciera que valdrían la pena ser contadas, incluyendo como esta ciudad, por supuesto, que también es una gran fuente como de inspiración hacia la escritura. Eso sería como una pequeña introducción. Antes quiero hacer un alcance. Ustedes, si tienen alguna pregunta entre medio, por favor no duden en hacérmela. Sería genial como mantener una lógica lo más dialogada posible. Me dice Cristóbal y hacen la pregunta que quieran hacerme, no hay ningún problema. Y claro, o sea, eso por un lado es como el origen de la crónica, pero que después va cambiando cuando en el siglo XIX empieza a haber una gran cantidad de prensa. La prensa es fundamental, o sea, los diarios, o sea, mucha gente que no tiene acceso a libros, sí ha tenido acceso a prensa. Por lo menos en mi casa era así, siempre llegaba el diario, no había muchos libros, entonces por eso yo también me dedico a hacer artículos para papel de diario, o suplementos y cosas así, porque me gusta el papel de diario, encuentro que es como lo más democrático que hay, está en todos lados. Y claro, imagínense ustedes, o sea, en el siglo XIX empiezan a haber los diarios, y cuando hay diario, o sea, lo digo como en América Latina, cuando hay diario, hay pensamiento, hay ilustración y hay circulación del conocimiento. Entonces, en medida que existe una prensa que en el fondo dinamiza el pensamiento y todo eso, va permitiendo que cambien los procesos sociales. Un ejemplo de eso, en la Revolución Francesa, la circulación de libros clandestinos, como folletines, no piensen como los libros como hoy los tenemos, como termolaminado y todo eso, con otros nombres, fue fundamental para que existiera efectivamente la Revolución Francesa. Cuando ustedes piensan en la independencia de Chile, también se piensa en la Aurora, o sea, se piensa en los diarios como que corresponden al movimiento como del país. Entonces, uno va como dándose cuenta de que el diario, claro, tiene ese carácter. Entonces ya en el siglo XIX, con las repúblicas instaladas, acá en Valparaíso, se creó el Mercurio de Valparaíso, que es el diario más antiguo de los que hay en la lengua, y Sarmiento, un escritor argentino que fue presidente también en Argentina, empieza a escribir acá, como ustedes, como 1840. En 1840, el periodismo todavía, o la crónica, tiene como este carácter más político. Él todavía está como escribiendo para apoyar a determinadas posiciones políticas, a determinados presidentes. Él venía exiliado de Argentina. Y claro, pues está esa situación de que claro, se escribe así, pero ya hacia finales del siglo XIX pasa algo muy lindo con la crónica, es que se vuelve autónoma. Empieza como a escribirse como por sí misma, y porque los medios de comunicación escritos toman alto poder, entonces empiezan a pagarle a sus escritores. Hay un poeta del cual todos ustedes deben haber escuchado, o por lo menos deben haber leído algún poema en su libro de lenguaje, que es el Rubén Darío. ¿Lo han leído alguna vez a Rubén Darío? ¿Algún poema? No digo que se acuerden del poema, digo que si les suena el nombre, aunque es por ahí por allá. Rubén Darío. Bueno, Rubén Darío es un poeta centroamericano que en 1887 viene a Valparaíso. Viene a Valparaíso como mucha gente que llega al paraíso con una mano adelante y una mano detrás, un poco la suerte, y empieza a escribir crónica. Entonces él, de alguna u otra forma, empieza a ganarse la vida con la crónica. Y es él solamente un ejemplo. Otro escritor importante para nuestra lengua en este continente es José Martí, que también está escribiendo como enviado especial en otros países o de los medios en el país donde él llega. El Rubén Darío es muy importante para la poesía en español. Se considera que el modernismo cambió la poesía en español, y ahí nos damos cuenta de que, claro, en ese momento ya la crónica él no la escribe por gusto,
ni da todo su genio en la crónica, sino que la escribe para sobrevivir. Porque probablemente ustedes hayan escuchado de la revolución industrial, ahí sí que no me pueden decir que no. La revolución industrial de las palabras es como tener los medios de comunicación para poder trabajar en ellos para los escritores. Entonces, así, de esa forma, Rubén Darío se empieza a ganar el pan. Entonces ya no es como la intención política, sino es como alguien escribiendo para ganarse el pan y dándole una cuota de su genio literario a la escritura de crónicas. Rubén Darío escribió acá en un diario desaparecido que se llamaba El Heraldo, y además en la calle Serrano, ese que une, claro, entre Plaza Echado y Renzo Tomayor, se imprimió azul, que es efectivamente como el libro que se considera que cambió la poesía en español. ¿Todavía no leen a Rubén Darío, profe? La pandemia. La pandemia se llevó a Rubén Darío. Bueno, sí, puede ser, ¿eh? En ese tiempo también había muchas pestes en Valparaíso. Y claro, o sea, entonces empieza a ser la crónica como este lugar donde los escritores, sean poetas, narradores, dramaturgos, pueden escribir, intervenir la realidad, o sea, llegar a mucha más gente y empezar a ganarse el pan. Cosa que no deja de ser interesante para una persona que escribe, porque los libros se demoran mucho tiempo y tienen una vida muy azarosa. O sea, es difícil saber si eso va a funcionar o no. Pero la crónica, en cambio, permite, claro, que los escritores tengan una especie como de trabajo, de un quehacer. Hasta aquí es como una cuestión como más epocal. Ya hacia 1900 empiezan los medios modernos. Acá en Valparaíso todavía, o sea, hay un quiebre muy importante cuando se abre el canal de Panamá y ocurre el terremoto de 1906. Todo eso en los primeros años del siglo XX. Pero hasta ese momento los grandes medios de comunicación se hacen acá. Entonces, por ejemplo, la revista Zigzag, que bueno, los libros de Zigzag todavía circulan, ediciones como que se ven harto en colegio y qué sé yo, aparece la revista Suceso, aparecen hartos medios de comunicación que permiten que se escriban más crónicas, tanto como de escritores internacionales como escritores de acá. Y así aparece, por ejemplo, Joaquín Ebarbello, que es un escritor que de alguna manera aprovecha eso y empieza a escribir hartas crónicas, y es su género literario como absoluto de alguna forma, pese a que también escribe novelas que también evocan la ciudad. Entonces, les traje una crónica de Eduardo Bello para que podamos leerla. Pero antes les quiero contar algunas definiciones del género. Hay una que me gusta mucho, de un escritor mexicano, fallecido hace algunos años nomás, que es Carlos Monsiváis, que la crónica es una reconstrucción literaria de sucesos y figuras, donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. O sea, se cuenta un hecho, pero se cuenta un hecho cargado hacia la estética en el fondo. O sea, tratar de escribir bien. Óscar Contardo, que es un escritor en plena actividad chileno hoy, cronista y periodista, dice que es la literatura de la realidad. ¿Cuál es la gracia de la crónica? Es que la crónica se puede escribir según los intereses que ustedes tengan. No hay como un límite al respecto. Es como que pueden efectivamente, no sé, por dar un ejemplo de los cronistas que hoy día existen, existen cronistas como Roberto Merino, que quizás es el cronista más importante, que desde los años 90, todos los lunes en Las Últimas Noticias, que es el diario que más se vende en Chile, en la página de Cultura, que está al frente del horóscopo y la tira cómica y el crucigrama, por supuesto un lugar ahí como especial, o sea, como siempre las páginas de Cultura están detrás. Imagínense que esta es la página de Cultura. Entonces, la franja de Roberto Merino es esta. Y el resto es el artículo que está a continuación. Entonces, siempre, históricamente, los cronistas han tenido como esos lugares en los periódicos y diarios. Un lugar, entre comillas, marginal y breve, pero que acompaña a los lectores en su experiencia del cotidiano. Por ejemplo, claro, acá se podía leer una noticia
pero acá habían 300 o 400 palabras o 250 palabras de alguien escribiendo como en otra velocidad. Esa es la gracia, que en el diario te permitía tener otro momento para la lectura, porque la lectura también, como la música, es ritmo. Entonces, si ustedes habitualmente pueden escuchar lo que sea que escuchen ustedes en su casa, pop coreano, lo que sea que escuchen, rock, lo que sea que escuchen, pero aún así de repente paran o cambian la música, porque todo tiene un ritmo y en un diario se compone de lo mismo. O sea, son muchas personas escribiendo, entonces habitualmente es necesario que alguien ponga otro ritmo al respecto. Y generalmente los cronistas dan ese ritmo, y si bien hoy es difícil de imaginar cuando un cronista es realmente importante, como el caso de Joaquín Odal Bello, había gente que, no sé, pues se levantaba temprano a leerlo. Obviamente no había tantas intervenciones como ahora y qué sé yo, pero imagínense, o sea, alguien que está como leyéndolo todos los días. Hay un caso muy loco en Argentina de un escritor que se llama Roberto Ar, que él escribía sobre los habitantes de Buenos Aires, sobre, no sé, o sea, iba al centro de Buenos Aires y hablaba como con, o sea, se fijaba en la gente que andaba como vagando y todo eso. Y él escribía todas unas crónicas todos los días que se volvieron como o sea, todos los días salía en la portada de un diario en Argentina que se llamaba El Mundo, un diario. Y este tipo, cuando se muere, en 1942, como escribía crónicas todos los días, al otro día que se murió igual salió la crónica, porque la tenía escrita igual. Cada día escribía una, y pese a que haberse muerto, o sea, el diario, como que la portada del diario, aparte de decir que se había muerto su redactor, deja la última crónica de Roberto Ar, porque también es un trabajo como cotidiano, o sea, por eso decía que también era bien distinto a la escritura. Pero bueno, dentro de los cronistas chilenos, como les decía, está Roberto Merino, está gente como Lemebel, que Pedro Lemebel es un ícono cultural hoy, que ha hecho como hartas crónicas de las diversidades, y que tiene esta cuestión de que estos dos casos son interesantes, el de Merino y Lemebel, porque ninguno de los dos partió como cronista. Merino partió como poeta y se convirtió en un cronista, y en el caso de Lemebel partió como cuentista y terminó como cronista. Es una de las cosas interesantes que pasa con la escritura, que a las personas que les gusta escribir tienen que probar hartos géneros literarios para saber en cuál son buenos, porque uno podría estar equivocado mucho tiempo hasta descubrir en realidad su vocación. Es el caso de un dramaturgo chileno que falleció hace algunos años, que se llama Juan Rodrigán, un dramaturgo de obras muy sociales y qué sé yo, que le preguntaron una vez por qué él siempre salía en las fotos viejo. Y decía, yo no partí escribiendo viejo, lo que pasa es que antes escribía otras cosas. Y pasa, claro. Y hay otros cronistas chilenos como, no sé, Juan Pablo Meneses, que hace crónicas de interés. Entonces, por ejemplo, compra un niño con talento futbolístico y ve cómo se negocia. O compra una vaca y ve cómo se hace todo el proceso de la carne. O sea, él hace producir sus crónicas. Hay otros cronistas que son más memorialistas, hay de todo tipo de cronistas. En el fondo, una de las cosas más interesantes de la crónica, y por lo cual me interesó traer para traérsela hoy, era por eso, porque en realidad cada carácter tiene un cronista. Alguien es choro, puede escribir como es choro. Alguien es un observador tranquilo, puede escribir como un observador tranquilo. Alguien es irónico, puede escribir de forma irónica. Eso es como que el carácter de cada uno es el que impregna la crónica. No hay como tantas reglas como en la poesía o en el cuento, yo creo que el espíritu del escritor puede ser, o escritora puede ser manifestado muy fervientemente en la crónica. Una explicación de la crónica y por qué es tan interesante y por qué pueden aparecer estos escritores desde la poesía como Merino, Rubén Darío, desde el cuento como Lemebel, es que Juan Villoro, un cronista mexicano, ensayista, cuentista, escritor de libros infantiles, dice que es el ornitorrinco de la prosa. Ustedes han visto un ornitorrinco, ¿cierto? O sea, no lo han visto, pero lo han visto en algún libro. Se han dado cuenta que tiene como
como el hocico de un pato, las patas de determinado animal, que parece como un animal armado de otros animales. Pone huevo, dijo la... Claro. Además también tiene unas abejas en los que son venenosos, ¿no? Claro. Es venenoso. Pone huevos. Tiene pico pato y es mamífero. Es muy raro. Es raro el animal. Entonces, efectivamente, los ornitorrincos están compuestos, como les decía, por partes de otros animales, y pareciera que la crónica está compuesta como por parte de los otros géneros literarios. Entonces, cada uno puede tomar de cada género literario lo que le sirva. Juan Villoro, por ejemplo, cuando detalla o desglosa esta explicación del ornitorrinco de la prosa, dice que de la novela, la crónica toma la capacidad de narrar el mundo de los personajes, la condición subjetiva, y crear ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos. Del reportaje, los datos inmodificables. Del cuento, el sentido dramático del sentido corto, sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un final que lo justifica. Voy a repetir esto porque este me parece muy importante. Sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un final que lo justifica. De la entrevista, los diálogos. Del teatro moderno, la forma de montarlos. Del teatro greco-latino, la polifonía de los testigos, los parlamentos entendidos como debate, la versión narrativa de la opinión pública. Del ensayo, la posibilidad de documentar y conectar saberes dispersos y su carácter fragmentario, que nunca es total. De la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en primera persona. Bueno, por último, la crónica trata de sucesos en el tiempo. Al absorber recursos de la narrativa, la crónica no pretende liberarse de los hechos, sino hacerlos verosímiles a través de un simulacro, recuperarlos como si volvieran a suceder en detallada intensidad. Es muy parecida a la definición de Monsiváis anterior. O sea, se trata de agarrar un hecho y volver a contarlo. De volver a contarlo, pero tratar de escribirlo lo mejor posible, no escribirlo de forma como plana o indiferente, sino no por cumplir, sino como tratando de efectivamente darle un carácter narrativo. Profe, ¿podría colocar el texto de Eduardo Bello primero? De Eduardo Bello. No, este es Daniel Vega. Sí. Bueno. Ese Joaquín Barbello, en una foto de escritor tipo, se podría pensar así como así. Y claro, Joaquín Barbello fue el Premio Nacional de Literatura y Periodismo. Él escribió mucho de Valparaíso, y una de las cosas que le decían sus lectores, aunque él mismo la escribió, entonces puede haber sido un cuento, más, como para mitificarse, es que decían que tenía caballo. ¿A qué se refiere el caballo? En este caso se refiere a que él tenía un ritmo que era chispeante, que era como rápido. Entonces eso habría que pensar, o sea, que como así como el ornitorrinco te propone varios animales, yo les voy a presentar la lectura de dos cronistas, y cuando ustedes escriban su crónica, traten de pensar qué animal lo identifica, porque quizá es muy misterioso saber cuál es mi carácter, como esa pregunta o cuál es el temperamento, la temperatura de mi espíritu. Es una pregunta quizá demasiado compleja, pero si ustedes llegan a un animal, van a poder efectivamente mimetizarse con el ritmo, con la forma, con el carácter que transmite ese animal. Entonces, a partir de esta anécdota, sea falsa o verdadera, de Joaquín Eduardo Bello, que escribía todos los días crónicas, les pido como pensar en esta crónica, la leemos juntos y la comentamos también, porque hay ciertos aspectos que más allá de toda esta charla que les di, espero que sean mucho mejor revelados a partir de la lectura de estos dos breves textos, porque ustedes saben, tenía que hablar un poco antes de soltar los textos. En otro caso, quizá hubiese puesto los textos nomás. Bueno,
Los almacenes de Valparaíso tienen un olor especial a café, a chicoria, chancaca y frutas secas. Nací en estos olores, ruidos y colores. Las librerías tienen un carácter especial y los letreros el suyo. En un bar dice con tiza cold beer, cerveza helada en inglés. Hay un hotelito Old Boy. Hay partes gringas, partes alemanas, partes españolas e italianas. La más pintoresca es la inglesa o gringa. En la parte de la cajilla, las mujeres nocturnas llamaban a los marineros diciendo "Look here, come along". Esto es "Look here, come along". Lo mismo pasa en Hong Kong, donde existe una calle Kumalón. Hay un bar Scala de Milán, con 10 escalones para bajar la entrada. Muy pintoresco, pero no es esto lo que me propuse recordar ahora. El ruido más familiar de Valparaíso es el de la campana del tren, cuando asoma por Bellavista. Escribí de esto, escribo otra vez y cada vez que llego a Valparaíso. Cuando geo mi archivo polvoriento en Santiago y leo lo que escribo hace 10, y 15 y 30 años, me digo con pena y compasión por mí mismo. ¿Hasta cuándo? Yo sigo igual. Todo esto no me cunde. Todo esto no me lleva a ninguna parte. Lo único cierto es que voy acercándome al final, sin gloria ni provecho. Sigo con Valparaíso. ¿Volveré a leer lo que escribo ahora, después de algunos años? Cada vez hay menos probabilidades. Una más. Pasaba un heladero por la calle Clave, muy concurrida. Una oleada de recuerdos de la temporada más feliz de mi niñez me hizo cosquillas en la cabeza. Yo he jugado en el casino. ¿Qué son 100 pesos para un jugador? Fui derecho al heladero y le puse un billete en la mano. Me miró como un hombre frente a un fenómeno. Le dije: no se extrañe, no quiero helados ahora. Le doy eso por el cuerno que canta los helados. No soy un chiflado. El cuerno me ha dado una alegría de la niñez. No lo tocan en otras tierras. Perfecto. Esa es la crónica de Dorbello, el heladero. Esta crónica tiene 300 y tantas palabras. ¿Vale? No es mucho, no es poco. ¿Alguien tiene algún comentario del texto? No sean tímidas, por favor. Algo deben haber pensado. Sea lo que sea, algo no deben haber pensado. Incluso pensar que fome, pero algo deben haber pensado. ¿Ah? Bueno. En esta crónica, Eduardo Bello lo que hace es indagar en la identidad de Valparaíso. Eso sería como el primer tema, como lo que se ve en la superficie. Y también, porque eso es lo que hace en el primer párrafo. ¿Podéis retroceder a Marcelo? Y ahí vamos moviendo según... Ya. Claro, empieza como hablando de sus sensaciones, de cómo es la ciudad, y empieza a descartar como cierta, como cosas en el fondo para preguntarse por la identidad. O sea, como que en el fondo va diciendo que hay estas partes, que hay determinadas cosas pintorescas, o sea, el olor es pintoresco, las librerías tienen un carácter especial, los letreros, el bar, cómo se escriben, las partes extranjeras. Después te habla de lo que pasa en la noche en la ciudad. También te dice, te menciona el ruido del tren. Parece que solamente apilara cosas. Es como que no se detiene, porque él tiene caballo. Entonces él no se detiene. Él hace así, va, pum, pum, va corriendo rápido, como si fuera un Fórmula 1 escribiendo. Dale, por favor. En el segundo párrafo reflexiona un poco, autobiográficamente. O sea, habla de sí mismo. Dice, yo escribí esto antes. ¿Por qué lo hago? ¿Hasta cuándo lo voy a hacer? Entonces, nos cambia un poco el clima de enumerar cosas de Valparaíso para preguntarse por sí mismo, porque su carácter es fundamental, porque él es el cronista. Y en el tercer y cuarto y quinto párrafo, que son los que siguen en la próxima, remata la crónica. Él dice, o sea, primero enumera las cosas de Valpo que podrían dar
emplea su crónica, en el segundo se pregunta por qué escribe de la ciudad y pareciera que se atora en su reflexión, pero ya justo hacia el remate se encuentra en determinado lugar de la ciudad y empieza y empieza a ocupar una cierta imagen literaria, como esta cuestión de me hizo cosquillas en la cabeza. ¿Qué es eso? Como un placer. Cuando a alguien le rasca en la cabeza, ¿qué siente? Ustedes le dicen a su mamá, a sus papás, a alguien, a sus contemporáneos, que le rasquen la cabeza de vez en cuando. Contemporáneas. En la espalda. En la espalda también, imagínate. ¿Qué sensación podría ser en la espalda? Pensé que había sido otra cosa. Ya. Y fui derecho al heladero y le puse un billete en la mano. Entonces, él, a partir de su carácter, de una persona que tiene como esta plata, dice: me encontré con este ruido y le compra el cacho al heladero. Ustedes todavía pueden escuchar el cacho de los helados aquí. Entonces, en realidad, como que pareciera que esta crónica, escrita en un tiempo indefinido, o sea, puede ser los 40, los 50, todavía tiene cierta vigencia, no sé, 70 años después, 80 años después. Y ahora vuelvo al ornitorrinco, a lo que decía Juan Villoro. Cuando él remata de una forma para que se acabe bien, para que tenga un buen final, para que esto parezca un cuento, ¿vale? Él empieza bien, termina bien. Al medio coloca lo reflexivo, o lo que es más relleno. Pero cuando ustedes escriben una crónica, tienen que pensar: voy a partir bien, lo que sea relleno lo coloco a la mitad, y al final coloco lo mejor que tenga. Acá, volviendo al ornitorrinco, está como este carácter de obra de teatro que se podía dar, porque si ustedes se fijan, entre cada punto seguido, o cada dos puntos seguidos, pareciera que el heladero le habla. O sea, cuando le pasa la plata al heladero por el cacho, el heladero le pone una cara primero, así como: ¿por qué está pasando esta plata? No se extrañe, le explica el barbero. Le ofrece un helado al heladero: no quiero helados. ¿Qué quieres? Le doy eso por el cuerno que canta los helados. ¿Está loco? No, no soy un chiflado. ¿Por qué? Porque el cuerno me ha dado una alegría de la niñez. No lo tocan en otras tierras. Para Eduardo Bello, esa es la identidad del paraíso. El cacho del heladero. ¿Y por qué tiene que hacer todo esto? Que en el fondo, si él tuviera una crónica de 500 palabras o de 1000 palabras, él podría colocar esos otros diálogos del heladero. Pero él no tiene eso. Entonces, todo el espacio le tiene que servir. Todo tiene que ser utilizado, y ahí entra un concepto literario súper interesante, que es la elipsis, que es no decir todo. No necesito decir todo porque al otro lado hay un lector o lectora que sabrá interpretarme, que tiene inteligencia y va a completar mi texto. ¿Vale? Ahora, cuando uno piensa como en un gran mapa de Valparaíso, es loco pensar cómo mira un cronista la realidad, porque él decide mirar el heladero y podría elegir mirar muchas otras cosas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que pareciera que para los cronistas la realidad está en los detalles, no está en como todo, no es un discurso ideal, es un discurso práctico, concreto, que se ve en estos detalles. Por ejemplo, detalles. Yo tengo esto es un detalle. ¿Esto qué es? Una especie como de rosario, pero de los budistas. Eso es un detalle. El collar del amigo ahí, eso es un detalle. Eso yo lo vi apenas entré, porque estaba afuera y rompía el orden. Entonces, los detalles dicen más de las personas en una primera mirada que solamente como decir así como, no, él tiene un carácter así, o sea, qué sé yo qué carácter tiene. Pero a partir de la cadena, puedo empezar un retrato sobre él. Entonces, siempre que ustedes escriban una crónica, porque van a poder escribir de cualquier cosa, tienen que pensar alto en que me pareciera que acá se parte de los detalles, o sea, como no necesariamente como de las cosas más grandes o amplias, porque ¿cómo abordar algo tan amplio en 300 palabras? ¿Cómo abordar un mundo en 300 palabras? No, uno aborda un pedazo de la realidad. Y como uno tiene pocas palabras, el título de Eduardo Bello es directo, es verdadero. Es como
Tampoco voy a colocar un título que voy a interpretar, que voy a pensar demasiado, para nada. Él tiene que ocupar el título. El título se conecta con el final. Todo es utilizado. ¿Vale? Vamos con la otra crónica, por favor. Profesor. ¿Hasta qué hora es la hora? Nos queda todo de tiempo. ¿Hasta 11 días? Hasta la... Claro, 11 días. 11 días. Va. Bien, gracias. Bueno, esta es otra crónica que también tiene como 300 palabras y se llama Los Tenores, de Daniel de la Vega. Daniel de la Vega nació en Quilpué. ¿Alguien acá nació en Quilpué? ¿No? ¿Cristóbal? ¿No? ¿No? No, ¿qué tiene? Y bueno, Daniel de la Vega tiene un escritor olvidado ahora, en comparación a Barbello, que se lo sigue editando. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura, Periodismo y Teatro. Es harto decir en realidad. Bueno, les voy a leer el texto de Los Tenores. Disculpa, te voy a pedir que ocurra porque va a empezar educación física abajo y se va a mezclar el ruido del... Gracias. Bueno, para... Hola. Hola, hola. Gracias. Bueno, para imaginarse los tenores tienen que imaginarse como unos cantantes de ahora, unos actores, o sea, no es como, o sea, los tenores ahora uno lo asocia como a la ópera, como algo que es sumamente de beat. Pero en ese tiempo, los tenores eran gente más o menos popular en los teatros, porque estamos hablando de la primera década del siglo XX también. Entonces es como sacarle el rollo, 300 palabras, a estos como artistas públicos, medianas y pequeñas estrellas. ¿Vale? Eso es como lo que quiere hacer Daniel de la Vega en esta crónica. Es interesante pensar en eso, en esa como definición, porque, o sea, en esa elección de los tenores, porque ustedes podrían, no sé, hacer una crónica de, por ejemplo, los freestylers, de algún tipo de los dibujantes de manga, por ejemplo. Pueden escribir de lo que quieran. La cuestión es que ustedes tienen como que sacarle como el rollo a su asunto según quieran. ¿Sí? Bueno, voy a partir y dice: los empresarios me presentan tenores constantemente. Nos estrechamos las manos con mucha cortesía y luego hablamos con tesón de la temperatura. Y a la noche siguiente, al encontrarnos en el hall de un teatro, el tenor no me saluda. Cualquiera diría que el tenor no me ha saludado porque no me ha reconocido. Yo tengo una cara tan inexpresiva, tan ausente, que es muy fácil olvidarse de ella. Yo siempre ando en guerra con mi cara. No nos ponemos de acuerdo jamás. A veces yo estoy pensando unas cosas tan divertidas que apenas puedo reprimir la risa, y mi cara es un funeral. Yo he perdido la esperanza de vivir en armonía con ella, y parece que ya hemos reñido para siempre. Dale. Con una cara así, nada tiene de particular que los tenores se olviden de mí. Pero no es olvido, yo lo he comprobado. Es que los tenores piensan que su prestigio desciende si reconocen a una persona que le acaban de presentar. Y yo ya he establecido una tabla proporcional. Un tenor malo, de esos que solo se contratan en instantes de distracción de los empresarios, reconoce a una persona después de 2 presentaciones. Un tenor regular, de esos que aquí pasan por buenos, solo saludan después de 8 presentaciones. Y un buen tenor necesita que le presenten 15 veces a un hombre para reconocerlo. Y todos se ajustan a la tarifa de presentaciones con escrupulosidad.
Ayer, un tenor que necesitaba publicar un párrafo me reconoció inmediatamente. Apenas me lo habían presentado 3 veces y ya me reconoció sin ninguna dificultad. Pero yo no lo reconocí. Y es que yo también tengo tarifa. A todas las personas las reconozco después de la primera presentación. Pero a los tenores no los recuerdo hasta después que los empresarios me lo han presentado 30 veces. Antes no. Todos los esfuerzos que haga son inútiles. Ya. ¿Alguien quiere decir algo de esta crónica? Cualquier cosa. No, que como el sentimiento no se presentara, entonces ahí recién se lo conoce y ahora como está diciendo que esos resultados totales definitivos se están haciendo a sí mismos de alguna manera. Claro, claro. Está generando como una especie de conocimiento también inútil, ¿cachai? O sea, como pensar que los tenores tienen como este valor para reconocer la gente y marcarle este carácter diferente, que es una persona que en el fondo se acuerda de todo, de todas las personas que le presentan, pero con los tenores hace esta excepción, porque los tenores son... ¿Qué palabra podríamos ocupar, Marcelo? ¿Qué palabra podríamos ocupar para definir los tenores? ¿En qué sentido? En ese sentido, o sea, como lo presentan. Olvidable. O soberbios. Ah, claro. Los tenores son soberbios porque, a menos dependiendo de su escala de valor, ¿podría retroceder por favor, una más? Acá, claro, pasa... Claro, reconoce una persona... Claro, porque acá dice que los tenores parten, o sea, piensan que no pueden reconocer a nadie, porque son muy importantes, y ya después de eso se dedica a fustigar a los tenores de distintas formas. Por un lado dice el tenor malo, 2 presentaciones. Un tenor regular, que de aquí pasan por bueno, o sea, está diciendo como que es regular nomás, y que solamente por contexto pasa por bueno, 8 presentaciones, y un buen tenor, 15 presentaciones. Pero el cronista necesita muchas más, o sea, se burla de los tenores de alguna forma. Puede retroceder una más a la inicial, y también, si ustedes se fijan, al igual que Dorbello, que de repente se iba hacia adentro, como esa cuestión, ¿por qué escribo esto? Y bla, bla, para rematar con el hiladero. Acá está la parte como el relleno de la crónica o el desvío aparente de la crónica, porque pareciera que va a escribir cualquier otra cosa, menos lo que va a escribir después, cuando empieza a hablar de su cara, como que se burla de sí mismo. ¿Se le ocurrió algún animal para Daniel de la Vega? ¿Cualquier animal? Pensando que Dorbello tenía caballo. ¿Algún animal? Muchos animales. ¿No? Yo pienso que es como un erizo. Una cosa así, como que pincha. O sea, como que no... Y que no es como una persona como agradable ni nada por el estilo. Me imagino que es como un animal como ese. Que también, por supuesto, es una actuación. Porque los escritores actúan para generar un personaje en el cual pueden escribir. Entonces, cuando ustedes definen su carácter de cronista, su animal patrón, para escribir, piensen también en eso. Piensen que van a actuar en la escritura. No piensen que tienen que escribir la verdad. Pueden escribir la verdad, pero también puede ser que ustedes de alguna u otra forma actúen en ella, actúen en la crónica para llevarla a cabo. ¿Vale? Disculpa, me llamaba la atención lo que te hablaba acerca de los tenores. Estaba pensando a quién podríamos llevarlo a la actualidad, como ya no existe la imagen del tenor. ¿A quién lo podríamos llevar? Un futbolista de repente, no sé. Político. Alguien que también entra en sale del contexto normal, o sea, de la población, y después empieza a irle bien y ya va a cambiar su personalidad, ¿cierto? Y va a pedir tarifa para acordarse de las personas. Claro. Y también lo pueden ocupar como en la lógica de su colegio, de su curso. Pueden escribir una crónica de no sé, o sea, además que tiene un compañero o compañera que es súper deportista y que le va súper bien y que es popular. ¿Los saluda todos los días? ¿No los saluda todos los días? ¿Es en realidad una persona agradable o no agradable? Tiene a su inspector,
Don Segismundo. Que claro, que me recibió la entrada y fue como que llamó la atención de inmediato. Yo pensé, es un sujeto que abre una crónica, definitivamente. El profesor da una crónica. En el fondo, no depende tanto del tema, sino que depende de ustedes, de lo que ustedes quieran escribir, de lo que se sienten confiados para escribir. Es una humilde extensión. 300 palabras. Insisto, no es mucho, no es poco. Quizá ya les hayan hecho algún ejercicio como de 100 palabras, de microcuentos, ahora que son tan populares esas formas, esos Valparaíso 100 palabras, qué sé yo. Para los que lo hayan hecho, son 300 palabras, son 3 veces 100 palabras, es muy, muy cortito. Y la idea es que ustedes la próxima semana traigan una crónica de 300 palabras, la puedan leer, y también traigan una foto que piensen cómo podría ser acompañado este texto con una foto, porque como les dije al inicio, el próximo jueves voy a venir con un colega fotógrafo que probablemente les pueda ayudar técnicamente a mejorar sus fotografías o a valorarlas. De repente ustedes pueden sacar una foto y van a pensar, oye, la foto mala que saqué, y quizá el Raúl, que es el fotógrafo, les diga cosas bacanas de su foto. Entonces son 2 partes. Y a menos que tengan alguna duda, yo pienso que deberían aprovechar este ratito para partir escribiendo, porque después en la casa se van a demorar más en realidad. En cambio ahora pueden partir y tener como una base para irse tranquilos, y en medida que ustedes están escribiendo pueden preguntarme si que les salen dudas. También estoy dispuesto a contestarles si tienen alguna duda ahora, antes de empezar, porque al final la escritura es como un poco distinto como a no sé, bueno, a las clases, sino que se hace más en el oficio. Uno pareciera que aprende cuando escribe. No, o sea, yo podría estar hablando de 4 horas de esto y da lo mismo. Mientras ustedes no lo escriban, no lo van a integrar. Entonces la idea es que ustedes empiecen a escribir ahora para que si tienen alguna duda que les salga en la escritura, podamos conversarla. Y eso, denle nomás mientras, aprovechen de escribir, y si tienen alguna pregunta me la hacen, no hay problema. Ya. ¿Les parece que te puedo pedir un favor, sí? Antes de terminar. No, sí, ya. Aprovechemos que está Cristóbal acá, ¿cierto? Podemos partir. Repetimos la instrucción, ¿cierto? La instrucción básicamente es: tienen la libertad de escoger cualquier tema. Como decía Cristóbal, ¿cierto? La crónica se basa en los detalles, o sea, puede ser de cualquier cosa que a ustedes les llame la atención en su vida cotidiana. Cómo la gente se abrocha los zapatos, o por qué ahora se escucha música japonesa y no sé, y no se entienden las letras, no sé. Hay tantas cosas de las que, como dice, puede ser cualquier detalle. Usted tiene ahora, en este momento, tiene la libertad de escoger cualquier tema del cual quiera escribir, con una máximo, o sea, con una extensión de 300 palabras. Ahora, también aprovechando que está Cristóbal Gaete acá, y que él es escritor, y que tiene una trayectoria en el mundo de la literatura, y todo eso, me gustaría, si acaso Cristóbal está de acuerdo, antes de partir escribiendo, si acaso alguien tiene alguna duda con respecto, o le gustaría preguntarle algo acerca de cómo es ser escritor, de qué se trata el oficio de la escritura, o alguna cosa de tipo biográfica o de cualquier tipo relacionado al oficio de escritor, que me imagino que debe ser algo que usted medio difuso, así como una nube. ¿Qué hace un escritor? ¿De qué vive? ¿Qué come un escritor? ¿Ah? ¿Eh? ¿Se come los libros? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ah? Entonces, si alguien tiene alguna duda, podemos dar unos minutitos para preguntas. Levanta la mano, le lleva un micrófono y le puede hacer alguna pregunta a Cristóbal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacer? Acá en la casa también, si alguien quiere realizar alguna pregunta a Cristóbal. Yo. Ah, ya. Hazle el micrófono ahí. Yo la... Saludos, ¿cómo te ves? A propósito de la
porque soy cegatón, y porque siempre trato como de sacar todos mis temas, cuando voy a escribir crónicas, de la realidad así como al borde de la superficie. Miren, la crónica tiene como es súper democrática, porque como les decía, si ustedes por ejemplo, no sé, o sea, yo creo que la poesía, la novela son como géneros sumamente complejos hoy, pero en la crónica ustedes pueden lograr cualquier cosa. Yo por ejemplo, una vez, el año pasado, con la pandemia, el New York Times, que es un diario como muy importante, en su versión en español hizo un concurso de crónicas de distintos lugares. Yo escribí una crónica de Valparaíso y fui uno de los seleccionados, entonces fue bacán, o sea, como poder llevar como mi ciudad a ese lugar. Entonces uno encuentra como... Y claro, yo pensaba, por más que yo escriba unos libros que en general a la crítica literaria, que es como lo que evalúa la calidad de los libros, les vaya bien en ese plano, nunca voy a lograr llegar tan lejos como si podría llegar una crónica como las que les gustaba. Entonces en el fondo uno nunca sabe lo que pasa, porque son como les digo, son 300 palabras, que en este caso eran como 700 palabras o 800 palabras. Entonces no sé, o sea, la crónica tiene esa cuestión. También colaboro en una revista que se llama Joya, que es de arte, de fotografía, de diseño. Y ellos han hecho como polerones con crónicas, tótemas, o sea, esos cosas con crónicas. Entonces circulan de distintas maneras, o sea, una extensión tan breve como 300 palabras se puede como trasladar de muchísimas formas. Así que no sé, o sea, hay otras posibilidades. ¿Voy a hacer una pregunta? Mi pregunta va basada en lo que hace generalmente un artista. Tú como escritor nombró al principio que realizaba muchas actividades para poder sobrevivir, y así también los cantantes que tienen que hacer clases, asesorar, ayudar a otros artistas, etc. Pero en el caso de un ciudadano común y corriente, de que no se va a dedicar a esto nunca, ¿de qué manera se podría motivar asistiendo a concursos de literatura, proponiendo algún tipo de foro, grupos de escritores? ¿Cuál sería la recomendación para cualquiera? Qué entretenido la pregunta, porque, claro, en realidad yo partí con la idea de los concursos, bueno, todavía la mantengo. Porque los concursos, o sea, cuando me dieron ganas de escribir, empecé a participar en concursos. Y al principio mandaba concursos de poesía, y no pasaba nada. Tampoco como que me sentía mal ni bien, o sea, pensaba, bueno, será, o sea, si postulan como cientos de personas en este país, que mucha gente escribe poesía de verdad, no me lo tomaba mal ni bien. Pero una vez en un concurso de cuento participé y obtuve una mención honrosa, después otra, y después empecé a ganar concursos ya en la universidad, como concursos universitarios o regionales. Y después ya las becas del Estado y qué sé yo. Entonces, bueno, la concursabilidad como también es una medida para saber a qué uno se le da bien. Porque en el fondo es un jurado de especialistas que le está diciendo, oye, esto es especial, esto no es especial. Y eso mismo, o sea, que te vaya a un concurso te permite de repente conocer un jurado, y los jurados, especialmente si son escritoras, no tanto si son escritores, habitualmente tienen un consejo para ti. Entonces son muy bacanas las escritoras, siempre son muy generosas. Respecto a la idea como de grupo o lugar donde uno se puede unir, o sea, yo creo que eso es como lo más entretenido de la literatura en realidad. Es como que uno siempre tiene como colegas apasionados con los cuales uno se puede divertir mucho. Por ejemplo, la semana pasada yo fui a buscar las huellas de un escritor que cumplió 100 años. Y ya falleció, por supuesto, porque es muy difícil cumplir 100 años en vida. Y claro, o sea, dos colegas me acompañaron, y está todo bien, o sea, como que fuimos a hacer un trabajo, pero claro, lo hicimos juntos, o sea, como que suspendimos nuestra actividad, entonces la compañía que se logra en esto, pese a lo individual que resulta la escritura en sí misma, es llamativo, o sea, uno puede como tener grupos, amistades, como bien intensa al respecto, y pareciera que eso no tiene edad, o sea, no es como una cuestión de que uno se le quita, la pasión no se quita, sino no es pasión. Y en Balmaceda Arte Joven,
yo hago talleres de escritura para gente ya más grande, pero también hay otros talleres para personas entre 14 y 18 años. Hay talleres en invierno, en verano y 2 temporadas, una de otoño y otra de primavera. Entonces, si alguien quiere escribir y iniciar su escritura, ahí tiene un lugar donde hay mucho respeto, donde hay mucha tolerancia y también reglas claras como para que no haya problema. Así que ese es un buen lugar, como un lugar súper acogedor para empezar. ¿Dónde queda Almacerte Joven, por si acaso a alguien que le interesa? En el Cerro Alegre, en la calle Lautaro Rosas. Así que nada, yo le invito a ir a cenar. Porque en realidad es un lugar como piola, yo como les digo hago hartas pegas ahí, pero como que siempre, no sé, pues ahora que ya están volviendo los talleres presenciales, el mismo fotógrafo que va a venir el otro jueves se hizo un taller de fotografía de Valparaíso. Entonces andaba con gente como entre los 14 y 25 años sacando fotografías por la ciudad, entonces es un espacio para aprender no solamente de literatura, sino de muchas disciplinas artísticas más. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Nadie quiere hacer una pregunta, aprovechando. ¿Cómo fue que te iba a hacer así como vocación, tu trabajo? ¿Qué lo inspiró más allá de lo que haya pasado en la vida? A mí me buena pregunta, porque claro, habla como del origen del asunto. Yo creo que me gustaba que los libros tuvieran mucha vida, entonces a mí los libros fueran como, los mismos libros como que me fueran inspirando. ¿Cachai? Como que pensaba, no sé, o sea, hay un libro porque tú que se llama Los Subterráneos, que es de Jack Kerouac, un autor norteamericano, que es como un autor que inspiró mucho a los hippies. Entonces, como que en el fondo de sus libros la gente la pasaba súper bien y escribía, ¿cachai? Yo pensé que entretenido sería como pasarlo bien y escribir, ¿cachai? Entonces esa mujer como que fue como una cosa pensada, no, yo no quiero ser, no, en realidad no quería hacer nada, en realidad como mucho, no tenía una vocación. Y en la escritura como que sí encuentro eso, sí encuentro como que me llena y nada, me llena todavía, ¿me entendí? Entonces, lo que uno va encontrando también se va modificando a medida que tú vas como siendo más, te vas siendo más viejo, ¿cachai? Pero no, pero ponte tú, es bacán como poder escribir, ¿cachai? Como sentir eso, como no sentir como el tedio de los días, ¿cachai? Como muchas personas que conozco, ¿entendí? Yo creo que cuando uno ama algo de verdad, yo lo termina haciendo como sea, ¿cachai? Por más como difícil que pueda hacer en algún momento hacerlo. Y ahora lo que más me inspira, en realidad, son los lugares como misteriosos, ¿cachai? El último libro que escribí es sobre el Hotel Prat, que se queda en el centro de Valparaíso, una galería, y se pasaron por ahí. Y claro, estuve ahí un tiempo, arrendé como una habitación para poder escribir, porque como estaba en medio de la pandemia, el hotel estaba vacío, parecía como habitado por fantasmas. Entonces, eso, o sea, a mí los lugares, sobre todo, ahora encuentro como que escribir un lugar y tratar como de conocerlo y contar historias que tengan como un matiz real y otro matiz como ficcional, pero que todo parezca en vivo, o sea, que todo pueda ser mentira y verdad. Es como lo que más me apasiona hacer ahora. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? ¿No hay más? ¿No? Curiosidad. ¿Te escriban entonces? Ya pues. Ya muchachos. Paso 1 entonces, escojan, piensen y escojan de qué le gustaría escribir. ¿Ya? Partamos por eso. Piensen en algo que quizás viven en su día cotidiano, algo que les llama la atención, algo que siempre le ha llamado la atención quizás. Partamos por eso, ¿ya? Y lo anotamos y lo comentamos. Démonos 5 minutitos y vamos a preguntar si acaso tienen algo que les llama la atención de algo que les gustaría escribir, ¿ya?
muchachas, antes de terminar, ¿cierto? Con esta clase especial, bueno, agradecer que ustedes que han puesto atención. Sé que esto es súper diferente al tipo de clase. Voy a esperar ahí que estamos acostumbrados. Tienen que reacostumbrarse unos 2 años con un sistema muy diferente. Vamos a volver seguramente a esto y ustedes ahora van a pasar a otros colegios y este tipo de situaciones y actividades se les van a empezar a repetir. Después ustedes van a también encontrar aquello que les guste hacer, como decía Cristóbal, que a todos nos pasa que no sabemos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos hacer. O quizá alguien ya lo tiene clarito, ¿ya? Lo supo recién, ¿ya? Pero y sé que además, gracias a la historia, sé que además no están acostumbrados a estar los 2 cursos juntos, ¿ah? Que aquí como que se cohiben aquí, ay, lo que me va a decir el octavo, ¿qué me va a decir el octavo? Pero bueno, ¿ven? Entendí la dinámica. Bueno, el próximo año van a estar con gente completamente diferente, así que está bueno que la próxima semana vamos a participar más, ¿cierto? Van a tener que traer sus textos, vamos a leer algunos textos, vamos a analizar, recuerden que tiene que venir acompañado de una fotografía. Esto lo vamos a trabajar a partir de la próxima semana y voy a mandar las instrucciones hoy día en la tarde para que ustedes ya empiecen con su escritura. Dicho esto, ¿alguien tiene un tema ya, por lo menos alguien ya visualizó algo de lo que le gustaría escribir? No. ¿Javier? No. ¿Más o menos de qué le gustaría escribir? No. Oye Pedro, ¿puedo escuchar a compañero? Gracias. Cuando te topas con alguien de forma... Me pregunta de dónde viene esa persona, de dónde vengo yo. Y quizás la coincidencia, ya. ¿Puede servir con aquí? Sí, total. Por atrás también dijeron que querían ver el tema de cómo ven los animales. ¿Cómo ven los animales? Sí. Interesante. Van a tener que andar por los techos, persiguiendo los autos. Ya, muchachos y muchachos, insisto, la próxima semana ojalá que estén más sueltos. Recuerden que están en un espacio de confianza, así que tienen que aprender a soltarse porque el próximo año van a estar con gente desconocida. Dicho esto, que estén muy bien, que tengan una excelente mañana.